Hola a todos, soy Abraham García y vamos a comenzar con nuestro estudio semanal de la Parashá con el Rav Natan Menashe. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogía de criptojudíos. Si estáis interesados, pues poneros en contacto conmigo a través del canal o de la página web raicesjudías.com. Rav, ¿cómo está? Buen día, Abraham. Muy bien, contento de estar contigo. Empezando la semana estudiando Shavuot. Torá y Estamos ya preparándonos para la perashá que viene. para que tengamos mucho tiempo para estudiar la Parashá y para Exactamente, dar ¿eh? Lo hacemos incentivos. desde el principio. Si terminamos Shabbat, ya comenzamos a estudiar. Y la verdad que es una perashá de las más importantes de la Torá, de las más importantes. El tema que vamos a tratar es un temazo para mí, o para todo Israel, me parece, y para todo el mundo, los 10 mandamientos. Es de donde empieza todo, ¿no? Donde empieza toda la Torá, Ok. donde empieza todo lo que Hashem quiere de nosotros en nuestra vida. Ujú. Pero vamos a hacer como siempre, ¿no? Primero vamos a decir los temas de la clase, de la perashá, Ok, perdón. Después, sí. ¿cuál es el tema? ¿Está bien? Muy bien. Después Voy a nos empezar metemos. primero por los temas de Parashat Yitro. O sea, Voy, un Parashat segundo. Yitro es el nombre de la perashá Un segundo que comparto a ver, y la pantalla. sabemos Aquí. que Ok. Yitro era el suegro de Moshe. Interesante que Yitro se lleva el nombre de la perashá de los 10 mandamientos. Un gran hombre, el suegro de Moshe. Y bueno, vamos a los temas, ¿está bien? Venga, empezamos, ya estoy Tema preparado. número 1. Yitro viene al encuentro de Moshe para alabar a Dios por todo lo que hizo por Israel. Lindo. Luego Yitro aconseja a Moshe que nombre jueces para que lo ayuden a juzgar al pueblo. No puede él estar dedicado a 3 millones de personas y cada litigio, cada problema. Había una fila muy grande de la gente que quería consultar con Moshe. Está bien, seguramente Moshe también se le ocurrió, pero Moshe era muy justo, quería hacer justicia perfecta, y Tro dice, bueno, pero hay que distribuir, si no, no se puede. Entonces es el consejo de nombrar jueces. El punto 3 es el pueblo acampa en el monte Sinai, ¿está bien? Preparándonos para recibir la Torá. El cuarto punto es el pacto de Dios con el pueblo de Israel para ser su pueblo y también para ir en sus caminos. ¿Está bien? Vamos a ser el pueblo de Dios, ese es el pacto, y vamos a ir en los caminos de Hashem. Seguidamente, la preparación del pueblo y del monte ante la revelación divina. O sea, cómo se preparan para recibir la palabra de Hashem, la revelación de Dios. El pueblo escucha que Dios habla con Moshe, un tema central en los 13 principios de fe, la filosofía judía, en cómo demostrar que la Torah es divina. El pueblo escucha que Dios habla con Moshe. Eso demuestra que Moshe es profeta, ¿no? Y ahí tenemos los famosos 10 mandamientos, que es el tema nuestro de hoy. El pueblo no puede soportar oír la voz de Dios y pide a Moshe que él entonces sea el intermediario. ¿Está bien? Moshe sea el intermediario para entregar todo el resto de la Torah. Moshe permanece con Dios para recibir el resto de los preceptos. ¿Está bien? Es como que se queda ahí arriba recibiendo el resto. Y al final tenemos varios preceptos que tienen que ver con el altar al servicio divino. Interesante cómo termina ahí la perashá. Y después sigue la perashá que viene, que es Mishpatim, que hay un montón de cosas, de leyes y preceptos que Dios le entrega a Moshe también allá en el monte. Pero eso la semana que viene. Entonces estos son los temas de hoy. Lo principal es, obvio, la revelación de Dios al pueblo de Israel. Y sobre esto vamos a analizar. Vamos a hacer así. ¿Está bien? Hay muchas, obvio que en esta ya tenemos muchos preceptos porque tenemos los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos tenés un montón de preceptos. Lo que vamos a hacer es así. Primero, vamos a meternos, quiero que todos los que estamos aquí estudiando tengamos los 10 mandamientos en la cabeza, ¿está bien? Para que vayamos analizando la clase, que va a ser varias preguntas de por qué son estos los 10 mandamientos. Pero primero tenemos que saberlos bien, ¿no? Obvio, no voy a decir palabra por palabra, sino el título. Pero tener los 10 mandamientos claros, ¿cuáles son? ¿Está bien? Entonces empezamos primero por los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Primer mandamiento, Dios existe. Yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿Está bien? O sea, el primer mandamiento nos habla de que yo soy Dios. Dios existe.
El segundo mandamiento nos habla de no tener otros dioses fuera de él, o sea, saber que él es el único. Lo veníamos hablando, ¿no? El tema de las plagas la otra vez. Sí. Pero acá es la idea central del judaísmo, que Dios existe, que no existen otros dioses. Mandamiento número 3, no jurar por el nombre de Dios en vano. No jurar en vano por el nombre de Dios. O sea, es una... Qué importante es ese nombre, que no se puede usar así porque sí. Y el cuarto mandamiento es el famoso santificar el Shabbat. ¿Está bien? Que dice, en un lado dice Sajor, otro Shamor. Sajor es recordar el Shabbat. Interesante, uno de los fundamentos de cómo se santifica el Shabbat es algo que hacemos todas las semanas. Cuando hacemos el Kiddush. El Kiddush, cuando hacemos el Kiddush, estamos santificando el Shabbat con palabras. Ese es la misma del cuarto mandamiento. Recordarás el Shabbat para santificarlo. ¿Está bien? El tema sería el Shabbat, pero especialmente es el Kiddush, en principio. Obvio, después están todos los trabajos prohibidos, ¿no? Y en el quinto mandamiento, súper importante hoy en día, se debe hablar muchísimo más, Besrat Hashem, habría que hacer una clase al respecto, el respeto a los padres. ¿Está bien? Entonces, a ver si tenemos en la cabeza los 5 primeros. Dios existe, no hay otros dioses, no jurar en vano, ¿está bien? Santificar el Shabbat, especialmente habla del Kiddush, y el quinto, respetar a los padres. ¿Está bien la primera tabla? Sí. Primera tabla, la tenemos. Segunda tabla. No matarás, lo más grave que existe, ¿no? Del hombre al prójimo. Seguido a eso, a veces cuando doy la clase yo pregunto, a ver, ¿cuál piensa que viene después? ¿No? Y todos dicen. Muchas veces dicen, no robarás. Obvio que no robarás, pero el no robarás es el octavo, no es el séptimo. ¿Está bien? A veces se saltean, a veces no. A veces uno lo dicen, pero la mayoría saltan de no matar a no robar. Pero en el medio tenemos, no cometerás adulterio. ¿Está bien? Entonces tenemos, no matar, no cometer adulterio. ¿Está bien? Luego de eso, no robar. Está claro, la gravedad es ¿no? Está claro que está hablando de las cosas más graves que hay, ¿no? No matar es lo más grave que existe. Cometer adulterio arruina la sociedad, arruina la familia, arruina todo. Robar destruye la sociedad. Novena, no dar falso testimonio. O sea, es no mentir, pero no mentir en un juicio. ¿Está bien? ¿Cuál es la mentira más grave que existe? ¿No? La mentira más grave es en un juicio, porque eso tiene consecuencias para la corte, para el juicio que se está haciendo a las personas que se está juzgando. Entonces, no mentir en un juicio es no dar falso testimonio. Y la última, no codiciarás nada de tu prójimo. O sea, no desear lo que el otro tiene, como que no estoy contento con lo que tengo, ¿no? O sea, como que la Torá nos quiere enseñar y a estar contento con lo que tenemos. Pero la prohibición es esta, no desees lo del otro, no quieras tener lo del otro y si no, a todas, o sea, lo necesito, lo quiero y voy a hacer todo por conseguirlo. Prohibido. ¿Está bien? O sea, hay que estar contento con lo que uno tiene. En no codiciar lo del prójimo dice varias cosas, dice, ni la casa del prójimo, ni los bienes, ni la mujer del prójimo, ¿no? Ahí remarca. O sea, me habla. O sea, pero tiene que ver con la envidia, ¿no? El último tiene que ver con la prohibición de la envidia, no decía lo del otro. Segunda tabla entonces, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar nada de tu prójimo. Muy bien. Tenemos los 10 mandamientos en la cabeza, Abraham. Los tenemos. Sí, los tenemos en la cabeza y en la pantalla también, por si acaso a alguien le falla la cabeza. Perfecto, mejor. Ahí está todo escrito. Entonces la pregunta es esta. 2 preguntas centrales van a tener la clase, ¿está bien? Ok. Una va a ser esta. ¿Por qué una vez en la historia Dios se revela al pueblo de Israel? Nunca más. No solamente al pueblo de Israel, a toda la humanidad, porque es verdad, Dios se revela al pueblo de Israel y es la única vez que Dios se revela a un pueblo entero. ¿Está bien? No va a existir algo así, nunca más. Solamente al pueblo de Israel y solamente una vez en la historia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué estos son los 10 mandamientos? ¿Está bien? ¿Por qué estos? Hay un montón de cosas que Dios podía haber dicho.
en este momento histórico, ¿no? Sí, Y no es que dijo todo, dijo esto. Que nosotros tenemos que analizar por qué esto. O sea, vamos a explicar bien la pregunta. Para eso dice primero, analizamos cuáles eran los 10. Estos son los 10. Bueno, hay un montón de temas a lo mejor muy importantes también, que Dios quiere de la humanidad o de Am Israel, que no los veo acá, ¿no? A ver, por ejemplo, amarás al prójimo como a ti mismo. Es un precepto súper importante, ¿no? sí. Bueno, ¿está escrito aquí? No No lo veo. específicamente, pero claro, se puede. Bueno, eso ya es una respuesta. Es lo que vamos a analizar. Pero específicamente está escrito en el libro Baikra, el Levítico, más adelante. Ok, ¿Está bien? vale. Si no me equivoco, en Parashat Kedoshim, lindo, ¿no? Igual lindo la Parashat que está escrita, ¿no? Seréis santos, ahí está escrito. Pero bueno, está bien, pero en todas las Perashot va diciendo todo lo que fue pasando a lo largo de los 40 años, ¿no? Bueno, en la Perashá, que están los 10 mandamientos, en esta. Y amar al prójimo como a ti mismo no lo dijo en esta, lo dijo allá. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no lo dijo acá? Porque era justo para decirlo acá. ¿Entiendes? Sí, Puede ser que lo deduzca, pero bueno, me hubiese gustado a lo mejor que esté más literal. más ¿Por qué claro, tengo que sí. deducirlo? Algo tan fundamental, ¿no? ¿Por qué en los 10 mandamientos no está escrito literalmente amar al prójimo como a ti mismo? ¿Por qué en los 10 mandamientos no está escrito, por ejemplo, otro amisma súper excelente o súper de excelencia de lo que aspiramos, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Dice en el Shema Israel, ¿no? Sí, Acá no dice. Acá no dice, hay muchos que lo confunden porque a veces tienen las traducciones cristianas. ¿Eh? Las traducciones cristianas a veces dicen, amarás a Dios, pero no está escrito acá. Obvio que hay que amar a Dios, no hay duda. Lo que digo es que no está escrito. Eso es lo que yo pregunto por los 10 mandamientos. Amar a Dios está escrito en el Shema Israel, libro de Barim, ¿no? Al final, último año. ajá. Entonces, interesante. No sé, ¿se te ocurre otra misma súper importante que no está escrita? Eh, No sé, estudiar Torah. Súper importante, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estudiar Torah, de lo que nos lleva a todo. No está escrito acá. O sea, rezar. el precepto rezar, rezar, aboda Shevalev, servir a Dios con el corazón. Habría que ver si ahí a lo mejor hay alguna más, un poquito más directa. Vamos a ver. Kashrut, el tema de Kashrut. No lo veo. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cuál es la lógica de Akadosh Baruj Hu, si podemos tratar de descubrirla, de por qué estos son los 10? ¿Está bien? O sea, ¿qué hay en estos que estos tuvieron que ser estos 10 mandamientos que, o sea, ¿por qué estos? Está bien, o sea, no es que veo, no, si hubiesen sido los 613 mandamientos, bueno, era todas las mismas, entonces no tenía tanta pregunta. O sea, Dios nos dijo las 613. Bueno, entendí, son las mismas. Pero no dice así. Dice que nos dijo 10 mandamientos y las 613 vienen después, o el resto, ¿no? Entonces esa diferenciación entre estas es la pregunta. ¿Por qué estas son las 10 mandamientos? ¿Se entendió la pregunta? Sí, o qué vemos detrás de la, o sea, qué quiere transmitirnos Hashem con elegir estos 10 mandamientos, ¿no? Exactamente, esa es la pregunta. Exacto. ¿Quién lo quiere transmitir a Hashem? ¿Por qué son estos? Ese va a ser el objetivo de la clase, descubrir esto. Quiero descubrir por qué estos. Segundo, que también va a ser el objetivo de la clase, la estructura. ¿Cuál es la estructura? O sea, sabemos que son dos tablas, ¿no? Eso lo sabemos. Sí. Sabemos que en una tabla hay 5, en otra hay 5. Mi pregunta es, ¿va de más a menos, de menos a más? ¿Empieza por lo más importante o por lo menos hay una diferencia entre el hombre a Dios o el hombre al prójimo? ¿Hay una relación entre la primera tabla y la segunda tabla? ¿Entendés? La estructura de los 10 mandamientos. Y dentro de la estructura de los 10 mandamientos, cuando la entendamos, la estructura, seguramente nos va a ayudar a la primera pregunta que hice. Cuando entendamos la estructura, eso a lo mejor nos va a ayudar a entender por qué son estas, y entendimos por qué la estructura es así, y eso nos va a llevar a contestar todas las preguntas en otras palabras, son dos preguntas centrales. Una pregunta es por qué estas justamente, y otra es cuál es la estructura de los 10 mandamientos. ¿Se entendió? Sí, Muy bien. ¿Empezamos entonces? venga. Empezamos. Bueno, vamos. Eh,
¿cuál sería la manera para descubrir estas incógnitas? Leer el texto, ¿no? ¿O qué? Muy bien, pero el texto más o menos ya o sea, tenemos más o menos, sin entrar meticuloso, la idea del texto, porque es lo que hicimos. Estos son los 10. Entonces, ahora, dónde voy a descubrir respuestas a las preguntas? Bueno, voy a empezar por los comentaristas, ¿estamos de acuerdo? Vale. Vamos a ver qué dijeron los grandes jajamim. Muy bien. Respuesta número 1, respuesta de Rabí Saadia Agaón. Escuchate a Rabí Saadia Agaón, un gigante también, un grande, un gran sabio. Él dice así, él explica toda la Torah, ahí tiene un pirullo toda la Torah. Él dice así, ¿sabes por qué estos 10 y no las 613? ¿Y por qué? Obvio, dice, de estos 10 salen las 613. O Vale. sea, son 10 frases que si las analizás bien, vas a ver de cada una de estas, sale el resto. Entonces, como que resumió toda la Torah, las 613, en 10. Y de estas 10 salen todas. O sea, le preguntas a Rabbi Isaiah, ¿y por qué no nos dio todo? Bueno, es como que te dio todo, es lo mismo. Si de estas 10 salen todo. ¿Qué te parece la respuesta? Me parece muy lógica y bastante coherente. Muy lógica. Mejor, creo que todos hubiésemos dicho esta respuesta en primera instancia. O sea, lo que hay que hacer, o sea, a primera instancia yo hubiese pensado así, es verdad, ¿por qué no me dijo todo y listo? O sea, con esto puedo demostrar que los 10 mandamientos son Minashamayim, pero yo quiero demostrar que toda la Torah es divina. Era mejor que me dé las 613 y ya está. Ahora me complicó, porque tengo que demostrar de los 10, no importa. Entonces, obvio, porque de los 10 vienen todos. Bueno, espíritu crítico de nuestra clase. ¿Qué tenemos que analizar? Hay que verificar. Está bien, de los 10 se incluyen todos. ¿Ah, sí? Sí, demostrámelo. Está bien, muy linda la frase, está bien la respuesta, pero hay que demostrarlo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos a ver. A ver. Todo lo que tiene que ver con las prohibiciones de idolatría en la Torah, que tenemos más de 50 mitzvot de la Torah, creo que son 52, Rambam trae, prohibiciones que tienen que ver con idolatría. O sea, hay un montón de preceptos que tienen que ver con la prohibición de la idolatría. ¿Está claro que entra en uno de estos mandamientos? Y sí, Sí, no tendrás otros dioses. no hay Bueno, otro ya Dios. está. Es el Entonces ahí metí segundo. 50. Está bien, ¿entendiste? Si tengo Vale. 603, ahí metí ya un 10% más o menos. Vamos a ver. ¿Dónde pondríamos el tema de las fiestas judías? Pesach, Shavuot, Sukkot. En el Shabbat. En el Shabbat. Shabbat es como el principio de la fiesta. De ahí salen todo el ejemplo de la fiesta. Bien, lo acepto. Hasta acá está todo fácil. Ahora viene la difícil. Ahora, bueno, ahora empecemos a complicar la cosa. ¿Y dónde metes el kashrut? O sea, hay animales que se pueden comer y animales que no. Acá no está tan. Yo no lo veo claro. ¿Vos lo ves claro? No, ¿Dónde lo metes? ¿En no matarás? no, porque está matando, ¿no? Para Claro, eso- le estoy haciendo yejitá de la manera que sufre menos el animalito, pero el animalito está muriendo, entonces no matarás, no entra ahí. Entonces, la verdad, o te voy más complicado. Hay una misma, sin entrar en el por qué ahora, ¿no? Porque ese es otro tema. Pero, por ejemplo, de que está prohibido mezclar en una vestimenta lana Y y lino. lino, ¿no? Bueno, es Sí. interesante, ¿por qué? No sé, ahora no es el objetivo de la clase nuestra. Pero yo no lo veo. ¿Vos lo ves en los 10 mandamientos? ¿Dónde están los 10 mandamientos eso? Y como dijiste antes, estudiar Torah, ¿dónde están los 10 mandamientos de estudiar Torah? ¿No? Amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, de acá se desprende. ¿De dónde se desprende? De no De, matará, no cometerá adulterio, no robará, no dar falso pero amar al testimonio. prójimo como a ti mismo me parece que es más que eso, ¿no? ¿O no? Sí, 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 Y amar a Dios con todo el alma. ¿Entendés la pregunta? O sea, sí. voy a contestar, Rabí Sayá Gabón, muy linda tu respuesta, estamos de acuerdo, que tiene lógica, pero no está tan fácil de demostrarlo. Él lo hace en el libro, intenta demostrar, pero vos ves que las primeras entran fáciles, como hicimos al principio. Pero después, esto sale de acá que es medio tirado de los pelos. Y esto sale, Ah, esto ya no lo veo tan claro. Entonces, es como que tengo una respuesta a priori, ¿no?
ya tengo la respuesta. Y ahora quiero meter todo en la respuesta, pero si no entra, no entra, no es así. Entonces, lo que quiero decir, la respuesta era lógica, tiene sentido. Pero puede ser que esa no sea totalmente la respuesta. O sea, puede ser que sea parte, pero no toda. Y por eso no nos está convenciendo. Por No entra ejemplo, del a mí todo. me parece que, si decís, los 10 mandamientos son las frases grandiosas de donde sale todo, justo amar al prójimo como a ti mismo era una frase grandiosa para ponerla. Porque de ahí de verdad te sale un montón, ¿no? Sí. Justo amar a Dios también era buenísima, porque de ahí te sale un montón. O Ah, sea, había otras frases más generales que podrían haber sido escritas dentro de los 10 mandamientos y que no fueron escritas. Bueno, nos queda la pregunta. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? estoy de acuerdo. Por lo tanto, seguimos avanzando y no nos convence todavía esta respuesta. Vale, pues vamos a ver qué Vamos a el la siguiente segunda. sabio, ¿no? Vamos a la segunda. Don Itzhak Abarbanel, Oh, este me otro gran encanta. sabio. ¿Está bien? Vivió en España, después se escapa a Portugal, después a Italia, un gran sabio de Torá, ministro de Economía, ¿no? Sí, Escribió sobre toda la Torá, sí. gran filósofo, un gran pensador. La verdad que los dos rabanín que te traje son rabanín muy también filosóficos, ¿no? O pensadores. Dice Barbanel, es claro, dice, él dice para mí es claro porque empezó por los 10. Porque si vos vas a empezar los 10 mandamientos, ahí tenés que decir lo principal de lo principal. Estoy de acuerdo. Entonces, dice él, en los 10 mandamientos vas a encontrar toda la fe y la emuná del pueblo de Israel. Toda la emuná fundamental, toda la fe fundamental del judaísmo, la encontrás en los 10 mandamientos. Y por eso empezó por los 10 mandamientos, porque primero hay que empezar por eso. ¿Tiene lógica la respuesta? Sí, Tiene lógica. Espíritu crítico, ¿qué tenemos que hacer? comprobarlo. Exacto. Y vamos a ver si lo comprobamos. A ver. Si dice, está claro que cuando Barbanel dice que todos los principios de Muná los vas a encontrar ahí, él acepta 100% el tema de, que porque es algo tradición oral, los 13 principios de fe del judaísmo, como que Rambam los redacta, son principios de fe, tradición oral, que siempre supimos que esta es la fe fundamental en el judaísmo. Entonces dice que todo eso está en los 10 mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y de paso estudiamos rápidamente los 13 principios. Principio de fe. Vamos a comprobar si los 13 principios de Muna están en los 10 mandamientos. Si los encontramos, muy buena respuesta. Si no los encuentro, ¿está bien? Ok. Vale. Vamos. Primer principio de fe, Dios existe. ¿Están los 10 mandamientos? Sí, Bien. Segundo principio de fe, Dios es único. ¿Están los 10 también. mandamientos? Sí está. Sí. No tendrás otros dioses, Dios existe, lo encontramos. Tercer mandamiento dice que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. En el segundo mandamiento, lo hicimos en resumen nosotros, pero dice, no tendrás otros dioses y no harás ninguna figura, ni de los cielos, ni de la tierra, ni de los mares, porque Dios no tiene figura. O sea que Dios no tiene cuerpo ni forma, está también. ¿Está bien hasta acá? Sí, Cuarto, principio de fe. Dios creó el mundo de la nada. Dios es el creador de todo. De nuevo, está en algún mandamiento, la verdad que no lo dije, está escrito literal, nada más que nosotros dijimos el resumen. Pero ¿en cuál puede ser? Que esté que Dios creó el mundo. en el primero. El primero dice, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzray. No dice, yo soy tu Dios que crea el mundo. Pero en el cuarto, cuando dice, recordarás a Dios que Ah, Dios vale, sí. hizo el mundo en 6 días y en el séptimo cesó, dice, creó el mundo en 6 días. Lo dice literal. Lo dice literal. O sea, Dios creador del mundo, literal. Está escrito los 10 mandamientos. Y el quinto principio de fe, dice que solamente a Dios se lo debe servir. Servir. En el segundo mandamiento, que dice no tendrás otros dioses, que dice que no harás ninguna figura, dice, y no servirás a nadie más. No servirás, lo dice literal. Y el principio de fe que dice, solo a Dios se lo debe servir. Está bien, entra, ¿no? El mandamiento Sí. dice no se puede servir a otro. Hasta acá Barbanel va ganando. Lo borda, lo está bordando. 5-0. Bien, va bien la Barbanel. Ahora vamos a ver, se pone un poco más complication. El sexto principio de fe dice,
que existe lo que se llama profecía. O sea, que Dios habla con el ser humano, se comunica. ¿Hay algún mandamiento que lo diga literal o no? ¿O No, se podría entender por el contexto? ¿Qué decís? Raf, no lo sé, porque, claro, estamos basándonos en el resumen. Claro, es verdad, tenés razón. Está bien, espera. Bueno, en el resumen no dice nada literalmente, no dice. Pero, ¿qué son los 10 mandamientos? La revelación de Dios, Sí, que Dios se reveló al ser humano. sí. Entonces, tengo que saber que Dios se revela al ser humano. Y el contexto de los 10 mandamientos es todo eso. ¿Qué son los 10 Eh, mandamientos? La oh, revelación divina. vale, Por eso lo agarro, por el contexto. vale, que El, además, el séptimo dice que Moshe es el máximo profeta. De nuevo, acá los 10 mandamientos no está escrito. Pero ¿quién es el que escuchaba, dirigía todo y todos escuchamos que Dios hablaba con Moshe? Ahí en los 10 mandamientos. O sea, no hay duda que Moshe es profeta. Lo agarro. sí, vale. El octavo dice que la Torá es divina, que toda la Torá es la palabra de Dios. Yo puedo decir, bueno, de nuevo, acá vimos que Dios nos habló. Bueno, pero acá demuestro que los 10 mandamientos, no demostré que toda la Torá. Acá medio cuestionable esto. O sea, esperen, no hay ninguna duda que toda la Torá es divina. Yo lo que yo quiero decir es, si tu respuesta es que de los 10 mandamientos se desprende este principio, Cuesta, cuesta, claro, es como indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque ahí fuimos testigos de la palabra de Hashem, que le llega a Moshe Rabeno, y ahora no tenemos ninguna duda que Moshe es profeta y Moshe nos entrega la Torah. Indirecto fue, ¿no? ¿Entendiste? sí. Indirecto, no directo. Está bien, lo acepto el 6, 7 y 8. Pero fue más. Y el noveno dice que la Torah es para siempre, que la Torah es eterna. Es verdad, absoluto que la Torah es eterna. No hay duda que la Torah es eterna, pero podés decir, pero no es que está escrito en los 10 mandamientos. ¿Dónde dice los 10 mandamientos? ¿Entendés? Entonces ya el noveno, más o Empieza, menos. ok, vale. Puede ser también una deducción lógica, pero más lejos. Ahora voy a los 4 últimos. El cuarto dice que Dios sabe todo lo que pasa en este mundo. Es verdad, no hay duda. Pero no sé si en los 10 mandamientos no lo veo. Hay un mandamiento que dice que Dios castiga en idolatría. Dios castiga el que hace idolatría y al que ama y el que va en el camino es recompensado. Vos podés decir, bueno, ¿ves? Entonces Dios sabe todo. Está bien, pero Dios sabe todo y todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, no está tan literal, ¿no? Acá. 11, 12 y 13 son los más complicados. El 11 dice que existe la máxima recompensa. ¿Cuál es? La máxima recompensa que Dios da a los justos. O sea, Dios maneja el mundo con justicia. La máxima recompensa es el mundo venidero. Hermoso, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver con los 10 mandamientos? No lo veo. ¿Cuál es la mayoría de las canciones hasídicas de qué hablan? Del mundo venidero, No, bueno, del la mayoría Mesías, de las canciones hasídicas son We want Mashiach now. Mashiach, Mashiach, Mesías, Mashiach, la sí. mayoría. Entonces, el 11 es el mundo venidero, el 12 es la venida del Mashiach. ¿Es verdad? Sí. ¿Va a venir? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Está escrito en los 10 mandamientos? Ah, no, No. no, no. O hay que hacer, como se dice, mucha gimnasia mental, ¿no? A menos alguna con una gematria, pero no está escrito. Y la última dice Tejiat Metim, la resurrección de los muertos, un gran milagro que va a suceder al final de los tiempos. Y es verdad absoluto. No tengo ningún cuestionamiento a los 13 principios, ¿verdad? Nada más que lo que cuestiono es la respuesta de Abarbanel, que él me dice que voy a encontrarlos en los 10 mandamientos. Yo digo, la verdad, encontré muchos, pero no todos. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo, tenés razón, Abarbanel, mucho de la emuná la encontré. Toda, no. Entonces, la respuesta es que aquí tengo todos los principios de emuná, no sé si me convence. Segundo, que tenés muchas normas éticas. Acá, en los 10 mandamientos, todos son principios de emuná. No robar no es un principio de emuná, ¿no? No desearlo, no es un principio de emuná eso. No dar falta, son normas éticas. Entonces, a menos que Abarbanel diga, en los 10 mandamientos encontrarás todos los principios de fe más la A. Eso sería una respuesta más completa, pero decir solamente los principios de fe no me convence. O sea, ¿qué hacemos? De nuevo, agarramos lo que dice Abarbanel como parte de la respuesta. Agarro lo que dijo Rabbi Sadia Gaón como parte de la respuesta y ahora empezamos a contestar una respuesta que conteste todas las preguntas que hicimos. ¿Está bien? Venga. Vamos.
Empezamos entonces. Son 10 mandamientos, ¿no? Sí, Si son 10 mandamientos, necesariamente son 10 misbot, o puede ser que un mandamiento tenga varias misbot. puede ser que un mandamiento tenga varias misbot. Sí, eso, no, o sea, por ejemplo, si dice en no cometer adulterio, idolatría, no harás idolatría, no harás estatuas, no servirás a otro. O sea, en el tema de no hacer idolatría puedo encontrar varias misbot. O sea, no tengo que decir que son 10 misbot. ¿Está bien? Primero. Después, ¿cuántas son? No importa, puedo encontrar 14, 15, puedo encontrar, pero no son necesariamente 10 misbot. Ahora, eh, ¿hay más no o más sí? Lo Ah, si tenemos, son porque lo positiva, dijiste aquí. más no, Es, parece, ¿no? Así es rápido. exacto, exacto. O sea, decir 5 sí y 5 no no es real, ¿no? Muy No, bien, lo está marcando bien. Hay, hay como dos, vemos los no, hay 7 no, ¿no? Hay 7 7 no y no y 3, 3 sí. 3 sí. Exacto. Muy bien. Entonces ya podemos ver cierta cosa, cierta. Estoy empezando por el tema de la estructura, ¿eh? Estructura de los 10 mandamientos. Hay más no que sí. 7 no contra 3 sí. 7 prohibiciones contra 3 obligaciones. Bueno, o sea que si esto es para empezar, porque son los 10 mandamientos, ¿no? Es la primera vez que Dios nos da algo, ¿no? Sí, Hay más en lo que nos da, hay más no que sí. O sea, más no sería más prohibiciones, más el tema del temor, ¿no? No se hace esto no se hace, esto no se hace, eso es más temor. Cosas que se hacen es más amor. No estoy diciendo que el temor sea más importante del amor, pero lo que sí estoy diciendo es que acá hay más temor que amor, es como más para empezar, más básico. Empiezo a analizar, ¿eh? Más básico. ¿En las vale. 613 mismo también es así? ¿Cuántas hay prohibiciones en las 613? Hay positivas, hay 365 y negativa 200, no, positiva No, 248 y sí. negativa 365 365. prohibiciones y 248 Positivas, obligaciones. ¿Ves que hay obligaciones. más no que sí? O Sí, sea, igual acá fue un poquito más la relación, porque fue casi 2-1, ¿no? Más que 2-1. Más no que sí, más no que sí. Yo digo, no es temor, sí es amor. Eh, Esto significa que está empezando, como es la primera vez que Dios nos está revelando, está empezando por lo más básico. ¿Está bien? Conclusión básica, conclusión número 1. Está bien. Todavía no, con esto no definí nada, nada más para empezar. Ahora vamos a ver. Vamos a ver la estructura. ¿Qué dijo la Gemara? ¿Qué dijeron nuestros jajamín? En la estructura. Y en eso vamos a sacar conclusiones. Bueno, empecemos. La clásica, la más famosa. ¿Cómo dividieron los 10? En 5 y 5. Exacto. Dijeron, la primera tabla son de el hombre a Dios. Es la respuesta clásica, ahora vamos a ver si nos convence. Y la segunda es del hombre al hombre. O sea, vos tenés toda la Torah se divide en dos grupos. Del hombre a Dios y del hombre al hombre. Está bueno. Entonces, ¿por qué nos dio los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos tiene una mini estructura de cómo va a ser la 613. Que hay misbot que vienen a mejorar tu relación del hombre a Dios, la relación tuya con Dios, y otras que vienen a relacionar tu relación con el hombre. Entonces, por eso, la primera tabla, hombre a Dios, segunda, hombre al hombre. ¿Lo vemos bien? Que es así. A ver, Sí, bien menos marcado. el quinto, ¿no? Que es un poco raro. Exactamente. Pero que lo vean todos. El no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar. Eso está claro que era del hombre al prójimo. Y las primeras, Dios existe, no hay otro Dios, no jurar, por el nombre de Dios, santificar. Está bien, del hombre a Dios. Pero la quinta es respeto a los padres. Entonces tenía que haber estado en la segunda. O sea, ¿qué respeto a los padres? Es del hombre al hombre. Entonces no es 5 y 5, sería 4 y 6. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Cuál es la respuesta de los jajamim? Es que ¿por qué el respeto a los padres va de este lado? Porque es la quinta de este lado. Porque cuando te están enseñando a respetar a tus papás, a tu papá y a tu mamá, te está enseñando una idea que también tiene que ver con Dios. Voy a explicar. Ellos, tu papá y tu mamá te dieron la vida. Pero ¿quién es tu papá y tu mamá mayor? Hashem, que es el que te dio la vida. O sea, hay tres socios en la creación del ser humano. Dios, papá y mamá. Entonces, ¿por qué respetar a los padres está de este lado, del lado de la tabla del hombre a Dios? Porque también, antes que todo, tiene que ver con hombre a Dios
pero también tiene que ver con hombre a hombre. ¿Se entiende? Porque es la quinta y no la tercera, o no Sí, la séptima. Es sí. la quinta porque es el link entre la primera tabla y Y la la segunda segunda. tabla. Vale. Y es interesante que Dios quiso que esté de este lado, es como que también el concepto que me viene a enseñar antes que todo es el tema de quien te da la vida, o tu papá y tu mamá, mayor, que sería Dios. Y por eso está de este lado. Pero obvio que viene a hablarte de papá y mamá. ¿Entendí? Entonces por eso es la quinta. Bien, está buena la respuesta, ¿no? Me parece o sea, es el link, habla de los dos conceptos, está justo en el medio y hace la 1, 2, 3, del hombre a Dios, del hombre a Dios, del hombre a Dios, del hombre a Dios, del hombre a Dios y del hombre al hombre pasa a la tabla del hombre al hombre. Muy bien. Segundo, dicen en la Gemara, ¿está bien? En la Gemara. Vamos a ver. Hay tres socios en la creación. Voy a ver si puedo escribir algo en una hoja y si sale. ¿Está bien ahí? O sea, ¿cómo se dice ser humano? En hebreo. Adam. Mm, Adam, ser humano. vale. Adam. Muy bien. ¿Eh? Adam se escribe, ¿no? Vamos Sí. a Ales, Dales, Mem. ¿Está bien? Dice, Ok. voy a escribirlo así. A ver si sale ahí. No sé. A ver si sale. ¿Dónde estoy yo? No sé si va a salir. O sale muy chiquito. A ¿Está ver, bien? a ver si yo puedo hacerlo, ponerlo aquí en la pizarra. Pues no importa, no importa. Porque si no es complicado. Espera, pero te voy a decir, voy a agarrar un marcador que se vea más grande. Agarra un marcador. ¿Está bien? Primero, Adam. ¿Está bien? Adam es ser humano. ¿Está Sí, bien? Adam es ser humano. Muy bien. ¿Quién crea al ser humano? Dios, papá y mamá, ¿no? sí, Entonces, Dios pone la Aleph, ¿está bien? Muy bien, ahí lo tenemos. Dios pone la Aleph y Dam lo pone el papá y papá. mamá. A ver, voy a explicar por qué, ¿eh? O sea, yo digo, Adam es ser humano. ¿Quién es Dios, papá y mamá? Son socios en la creación. Los hacen al Adam. La Aleph representaría a Dios y Dam representaría a papá y mamá. ¿Por qué Dam representa a papá y mamá? Porque Dam significa sangre. Sangre. Como que papá y mamá ponen la parte material. ¿Y Dios qué pone? El La parte uno, espiritual. ok. Dios pone la parte espiritual que es la letra Ale, Aleph. Muy es bien. uno. ¿Vamos a la Aleph ahora? Voy Sí, a la Aleph. Valor numérico. Forma de la letra. Eh, valor numérico. Forma de la letra y nombre de la letra. Voy, lentamente. vamos. Valor numérico de la Aleph, Uno. 1. ¿Quién es Dios? 1. Dios Sí, es único. Está sí, claro que es Dios, ¿no? Aleph es 1, Dios es 1. Bien. sí. Si separo la Aleph, ¿la puedo separar en 3? Sí, Fíjate, tengo una Yud, una Vav y una Yud, ¿no? ¿Ves que sí, tiene 3 partes la Aleph, no? sí, Es una, las partes chiquitas serían Yud, Yud, Yud. Y la grande sería como una Vav. sí, Bueno, entonces voy al forma de la letra. Yud, Vav, Yud. Vamos a ver cuánto suma. La sí. Yud suma 10. La Vav Seis, suma 6. Y la Yud suma otros 10. 10. O sea, en total, 6. 26. Ah, ¿está claro? ¿Por qué suma 26? Porque el nombre de Dios suma 26. O sea, Vale. entonces, el valor numérico de la Aleph 1 es Dios. La forma de la letra también es 26. Es Dios. Sí, ¿Y el nombre de la letra? es Aleph. Aleph. Aleph viene de la palabra aluf. ¿Qué es aluf en un ejército? El aluf es el capitán, el general, el que manda. Y claro, ¿quién es el capitán? ¿Quién es el que manda? Hashem. Por eso Aleph viene de la palabra aluf. Está bien, está interesantísimo, ¿no? En la Sí. Aleph encontramos tres cosas que tienen que ver con Dios. Bien. Que Dios pone la Aleph. Ahora voy a papá y mamá. Papá y mamá, ¿qué ponen? La sangre. La sangre. Muy bien. Ahora vamos al valor numérico. Vamos al valor numérico. A ver. ¿Cómo se dice papá en la Torah? Papá en la Torah es Ah, Av. Muy bien. Aleph Bet. ¿Cuánto suma papá entonces? 3. 3. Aleph más Bet, 3. Vamos a mamá. ¿Cómo se dice mamá en la Torah? Im.
kibud ab, vaem. O no, muy bien. Alef mem, ¿cuánto suma? Alef 1 y la mem Ok. suma 40. 41, ¿no? Sí, 41. Entonces, papá, a ver, papá más mamá, ¿cuánto suma? 41 más 3, 44. 44, queda justo Dam, ¿no? Ah, muy bien. Dijimos que papá y mamá daban DAM. Entonces lo lindo ahora tenemos que ver DAM. Si DAM suma 44, buenísimo. Y exactamente. La Dalet suma DAM, suma Dalet 4 y MEM 40, 44. Entonces está claro. Papá y mamá son 44 y dan DAM, que es sangre, que es la parte material, que suma 44. Dios sería más la parte lo espiritual, que pone el espíritu, da el alma, es la Ale, y que es la parte de la Neyama, ¿está bien? Y la Aleph representa a Dios, dijimos, por único, por 26 y por Aluf, el nombre. Entonces, todo entra en este codiguito, fue un paréntesis de la clase, pero lindo, ¿no? De cómo entra todo en las letras. ¿Está bien? Muy bien. Fue todo por el tema de respetar al padre y a la madre. Muy bien. Segundo, ahora vamos a la respuesta de la estructura de la Gemara. La Gemara dice que si tengo 5 mandamientos en un lado, también tengo 5 mandamientos en otro, entonces debe haber una relación entre cuál y cuál. Decí vos. Entre el primero y el sexto, ¿no? Exacto. Vamos a ver. Entre el 1 y el 6. La 2 y la 7. La 3 y la 8. La 4 y la 9. La 5 y la 10. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a verlo. Dice así. Primer mandamiento. Dios existe. Primer mandamiento del otro lado, no matarás. ¿Qué relación hay entre Dios existe y no matarás? Lo dice la Gemara, no matar. O sea, ¿pero qué tiene que ver con Dios existe? Dios es el que da la vida y Dios es el que la puede quitar. Nadie tiene derecho a sacar la vida de otro. Dios es el dueño de la vida. Inclusive el suicidio, para el judaísmo es un asesinato, ¿no? ¿Por qué? No, porque la vida en verdad es de Dios. Dios es el que da, el que la quita. Por eso, Dios existe y no matarás. ¿Se entiende? El Sí, primero, la sí, importancia de la vida. Primer valor que encontré, 1 y 6. ¿Está bien? sí, Está claro que también dice, si una persona mata, está matando como un potencial, un Selem Elohim, ¿no? Que es la imagen y semejanza de Hashem. sí. Mató el potencial divino. Fue en contra de Dios existe, porque mató a eso que representa. Segunda, no tendrás otros dioses, no hay otro Dios, y no cometerás adulterio. ¿Cuál es la relación? No Pues tendrás que otro Dios, tu no ser mujer es lo infiel, más ¿no? cercano a Hashem que tienes. Claro, fidelidad. Sí, no cometerás adulterio, no tendrás otros dioses. Ser fiel a Dios, que no exista la infidelidad. Cuando hicieron el becerro de oro, ¿no? A Israel, ¿cuál es el ejemplo de la quemada? El Midrash dice, es como que la novia en la noche nupcial se va con otro hombre. Mirá qué ejemplo. ¿Pero qué están describiendo el becerro de oro? O sea, comparó el becerro de oro con el adulterio. Claro, porque el concepto es fidelidad, no ser infiel. Bien, encontramos el 2 y el 7. 3 y 8. No jurar por el nombre de Dios en vano y no robar. Este es el más difícil de ver, para mí. O sea, no jurar en vano y no robar. ¿Qué tiene que ver? Uno es, vos ves que en el tema de no jurar en vano es el tema de la mentira y la verdad. El robo también es una mentira. Espera, voy a explicar, voy a explicar. En verdad normalmente no se juraba, ¿no? No se Sí, jura en el judaísmo. Pero sí. había un caso que se juraba. ¿En qué caso? Es técnico la respuesta, pero así es la halajá. ¿En qué caso se juraba? Digamos que una persona robó. O sea, siempre si hay 2 testigos se lo puede castigar. Si no hay 2 testigos, no. Entonces, digamos que robó y solamente había un testigo. Ah, bueno, no se lo puede castigar, ¿no? Porque no hay 2 testigos. Pero si había un testigo, él tenía que venir a la corte y jurar que no robó. ¿No? Justo en ese caso, él tenía que jurar que no robó, pero puede ser que para que no lo descubran, juren falso, porque no quiere que descubran que él robó. Entonces, él termine jurando en falso. O sea, hay una conexión entre el juramento del falso y el robo, que justamente en este caso era la persona tenía que venir a la corte y jurar. ¿Se entendió? ¿O fue más Sí, técnica? Fue sí. más técnica, pero si querés, si pondríamos una palabra, yo pondría la importancia de la verdad. ¿Está bien? No jurar en vano, la verdad. ¿Está bien? O sea, en la primera pongo la importancia de la vida, en la 1 y la 6. En la 2 y la 7 pongo fidelidad, no ser infiel. En la 3 y la 8,
el concepto de la verdad. ¿vale? La 4, a ver la 4. Santificar el Shabbat. Y no dar La falso 9, testimonio. no No dar dar falso. falso testimonio. ¿Te acordás que dijimos que santificar el Shabbat es el Kiddush? Sí, ¿Qué tiene que ver el Kiddush con no dar falso testimonio? pues que nosotros cuando hacemos Kiddush, de alguna forma damos testimonio de que Hashem existe y que es verdadero, Exactamente. ¿no? O sea, pero primero lo explico por la halajá. ¿Por qué se acostumbra el viernes a la noche, los separadim acostumbranos a pararnos para hacer el kiddush? Porque cuando uno iba a la corte y daba un testimonio, tenía que pararse. Entonces, ¿por qué nos paramos? Porque estamos dando testimonio. Para no, Entonces, entonces el poner- respeto del Shabbat, santificar el Shabbat es dar testimonio que Dios es el creador de todo. o sea, Entonces, pararnos, santificar el Shabbat, obvio si respeto bien, estoy diciendo buen testimonio. Por eso, no dar falso testimonio. Si no respeto el Shabbat, es como que falso testimonio. La relación en Shabbat, y esto es testimonio a la verdad, a lo justo, a lo correcto. ¿Está pararnos, bueno? es perfecto, un inciso. En español de España decimos ponernos de pie, no pararnos, porque pararnos es quedarnos quietos. Perdón. Y Es nos una ponemos, o sea, nos ponemos de pie para hacer ponernos de pie, dice argentinismo, también decimos. No, creo que es todo Sudamérica, ¿eh? No es solo, no es solo. Entonces, error argentino, no sé. No, Está no, bien. no, no, no es error, es simplemente cada uno lo dice de una manera, pero no se entiende, porque parar parece que es, en español, Sí, cuando para, lo es verdad, entiendes, parar como que te también es quedas pararte. quieto. Stop, Sí, pararse quieto. Claro, claro, y nos claro. estamos refiriendo a que nos ponemos de pie. Pues yo pensaba, Raf, que era como para señalizar que estamos haciendo actividades y cuando llega el Shabbat, justo antes del vino, nos sentamos, ¿no? Para tomar el vino. Bueno, está bien. Ahí explicarías por qué me siento. Pero yo expliqué por qué me paro en todo el kiddush. Ok. Después pues, me siento, está bueno el concepto. Ahora me siento como que cesamos de hacerme la jota. Está bien. Yo digo que por cabod, por Ah, honor. Estaba vale. bueno. Pero el tema de parar, el tema de testimonio es claro, ¿no? Dar Sí, testimonio a la verdad. sí. Y el último, respetar a los padres y no codiciar nada de tu prójimo. Si vamos a, acá lo pusimos en resumen, pero ahí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Después, las casas de tu prójimo, los bienes. Pero ahí marca la mujer primero. Y acá dice respetar a los padres. ¿Qué relación hay entre las 5 y la 10? Un tema de un respeto A lo que la, tienes, ¿no? claro, los cercanos, respeto a la familia, ¿no? Respeto a los padres, no desearás la mujer de tu prójimo, tu esposa, respeto a la familia. El concepto del 5 y 10 es la familia. Ahora, fíjate que está lindo, porque según esta estructura de la 1-2, 1-6, 2-7, 3-8, son 5 valores importantísimos de una sociedad, ¿no? La Sí. importancia de la vida, de la fidelidad, de la verdad, de dar en nuestra vida testimonio a esa verdad y la importancia de la familia. Está bueno la estructura que descubrió la Guemará. ¿Está bien? Vale. Ahora vamos a otra respuesta. Dos más, que para mí está la más linda. A ver, Dios existe. ¿Cómo se cumple esta misma? Creyendo en Oh, Dios. ah, O ok. sea, sabiendo que, o sea, es una misma del pensamiento. Ponele, pensamiento y sentimiento. ¿Está bien? Interna. Vale. Bien. Segunda, no tendrás otros dioses. También es pensamiento y sentimiento, saber que no existe otro. ¿Está bien hasta acá? Sí. Pensamiento y sentimiento, llamalo en hebreo, misbot del lev, del corazón. Bien. Voy a la tercera. No jurar por el nombre de Dios en falso. Esto no es un pensamiento, no es un sentimiento. No jurar es con la palabra, Sí. es el dibur. Bien. Voy a la cuarta. Santificar el Shabbat haciendo el kiddush. ¿Qué estoy diciendo? Palabras de santificación del Shabbat. ¿Cómo se cumple esta misma? Esperen, con vino es de Rabanán, ¿eh? Y Oraita es con palabras. ¿Ah, La sí? misma es, sí, esa es la misma. Santificar el Shabbat con palabras. Entonces es otro precepto que tiene que ver con la palabra. ¿Está bien hasta acá? Pero Sí. hasta ahora encontré pensamiento, Corazón. sentimiento, habla y respetar a los padres, ya me va más todavía. Tiene todo, pero también tiene acción. Es acción, cosas que están prohibidas, cosas que se pueden, es acción. ¿Ve la construcción? Mirá qué interesante. En los primeros 5 hay preceptos que tienen que ver con el pensamiento, el sentimiento, el habla y la acción. Perfecto. La verdad es todo. Acá lo lindo. Es un ejemplo de todo, porque no hay otras cosas. O hay pensamientos, o hay sentimientos,
o hay habla o hay acciones. O sea que es completa la primer tabla con respecto a lo que tengo que mejorar del hombre a Dios. ¿Se entendió la primera? Sí. En hebreo sería Lev, Dibur, Maase. Lev, Dibur y Maase. Muy bien. Vamos a la segunda tabla. No matarás. ¿Qué es? Este, Acción. acción, ¿no? Más acción que eso. Bien, bien, no acción, exacto. No cometer adulterio. También acción, Acción. ¿no? Bien. No robar. Eh, Acción. acción. Hasta ahora todos acción, ¿no? Bien. Sí. Novena, no dar falso testimonio. Palabra, ¿no? Bien, palabra. Y no codiciar nada de tu prójimo. Corazón, ¿no? Claro, pensamiento, sentimiento, algo que no desees. O sea, igual, pero al Pero, revés. qué bonito. ¿Viste qué bonito? Sí. O sea, tenemos, sería en hebreo, la segunda tabla serían Maase, Dibur y Lev. O acciones, habla, pensamiento, sentimiento. O sea, la estructura es igual que la primera tabla, pero al revés. Y ahora vamos a sacar conclusiones. Si lo escribiría el número sería así: 1, 2, 3, 3, 2, 1, ¿no? O sea, empezó por 1, siguió 2, siguió 3, después la segunda tabla empezó por lo que terminó, el 3, el 2 y el 1. ¿Cómo le dicen a un número así, 1, 2, 3, que se lee de adelante para atrás y de atrás para adelante? Capicúa. Exacto, nosotros también decimos así. Capicúa, es Capicúa. Lo podés leer al principio al final. Es interesante la construcción, como que Dios lo puso así a propósito. Va, ahora. Pero es interesante que del hombre a Dios empieza por el pensamiento, el sentimiento y termina la acción, y el mismo del hombre al hombre es al revés. Hay que sacar conclusión por qué. Voy a ver. ¿Por qué será que del hombre a Dios empieza por el lev y termina por el maase? O sea, empieza por lo que pienso y lo que siento y termina por la acción. ¿Cuál es la jerarquía o el orden? A mí me parece que del hombre a Dios va de lo más importante. O sea, empieza por lo más importante. Lo más importante siempre es la conexión con Dios, el pensamiento y el sentimiento, es la conexión directa. Y eso te lleva a la acción. Pero va de lo más a lo que viene después. ¿Está bien? O a lo mejor de lo más espiritual a lo más material, ¿no? Sí, exacto, de lo más espiritual a lo más material. Pero ¿por qué en la tabla de Dios tiene que ir así? Porque lo más importante en Dios es lo más espiritual. Por eso tiene que ir así, el orden. Vale. Ahora vas a ver la diferencia. Quiero marcar la diferencia con la segunda tabla. En la segunda tabla no va así, va al revés. Va de la acción, después el habla y después el pensamiento. Pero ¿por qué la segunda tabla no sigue el mismo criterio? No, porque ¿qué es lo más importante para formar una buena sociedad? Las buenas acciones. Se quedó bloqueado. Raf se bloqueó. ¿Se bloqueó? Yo te Sí. escucho lo más bien. Ah, pues Espera. sí, nos quedamos en qué es lo más importante en una sociedad para las buenas acciones. Lo más importante en una buena sociedad es Esto, las acciones. estos principios de aquí, ¿no? ¿Lo ves ahí? Sí, no matarás, no Por, cometerás. por eso, entonces a mí me dice, el orden va de más a menos. O sea, lo que quiero explicar. En la sociedad, lo más es la acción. Sí, Ojalá que después tengas el sentimiento, el pensamiento, pero lo más fundamental es la acción. En del hombre a Dios, lo más fundamental es la conexión con Dios, el pensamiento y el sentimiento. Por eso me debe llevar a la acción, pero la conexión espiritual es ahí. Por eso, del hombre a Dios empieza por este y del hombre al hombre empieza por este. En las dos tablas empieza de lo más a lo menos según el tema. ¿Entendiste? sí, lo entendí, Perfecto. lo Bien. entendí. Ahora, otra conclusión más. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Con mis que tienen que ver con el corazón, ¿no? Dios existe. El pensamiento, sentimiento. ¿Y cómo terminan los 10 mandamientos? También con el También. corazón. También acá hay una conclusión. A mí me parece. La conclusión es que el lev es lo fundamental. Lo más importante. Que quede bien claro. Es verdad que el problema que tuvimos, digamos, en el judaísmo, siempre hablamos de la verdad y las acciones. Y vino el reformismo y te dijo, no, lo importante es el corazón. Entonces como que nosotros nos pusimos firmes en no. El corazón, pero hay que cumplir. Obvio, obvio.
que hay que cumplir. Pero no hay duda que el leve es lo más importante. Está Vale. bien, obvio que el espiritual, la conexión es lo más importante. Si es la neyama, es el alma. Al fin y al cabo, el pensamiento, los sentimientos, es el alma. ¿Entendés? Eso es lo que más te conecta con Dios. Obvio que te debe llevar necesariamente a la acción, obvio. El leve es lo más importante. Fíjate, también lo encuentro en la primera letra y la última de la Torah. ¿Cuál es la primera letra de la Torah? Bet. Bereshit, Bet. Y la última letra de la Torah, Israel. Israel, la Lamed. Es verdad que al revés, ¿no? Pero la Bet y la Lamed forman la palabra Lev. Como que todo está en el Lev. ¿Se entendió? Sí. Bien. Esta es la que más. Y hay una más. Va. Hay muchas. Diferencias de la primera tabla a la segunda. La primera tabla, Dios existe. Fe, emuná, creencia. No tendrás otros dioses. Creencia. No jurar en vano. Una relación mía a esa creencia. No puedo usar el nombre de Dios así porque sí. Respetar el Shabbat, el Kiddush, ¿no? ¿Qué está en el Kiddush? Está el abuelo o el papá, ¿no? Está la mesa y están enseñando que Dios creó el mundo. Estoy transmitiendo esta emuná, transmitiendo la fe de manera horizontal, porque están todos escuchándome. Y respetar a los padres es cómo se transmite esa emuná de generación en generación, padre a hijo, hijo a nieto. A ver si ves el tema. El tema de la primera tabla es la tabla de la emuná. Y cómo esa emuná en el mundo se va pasando y transmitiéndose. O sea, de lo más acá para allá. O sea, como la emuná, dijimos, horizontal en el Kiddush y vertical de generación en generación. O sea, como la emuná se propaga en el mundo. ¿Está bien? Tabla número 1, emuná. Tabla 2, no matar, no cometer adulterio, no robar. No es emuná, no es fe, sino Eh, ética, ética y moral. musar, moral. Bien. A ver qué te parece. La tabla 1 es la tabla de la creencia, de la emuná, de la fe. Y la tabla 2 es la tabla de la moral y la ética. Genial. Son los dos objetivos de la Torah. O de la vida. O sea, tengo los 10 mandamientos todo. O sea, ¿te acordás la famosa pregunta que de aquí sale todo? Sí. Si lo vemos así, sí, perfecto. Sale todo. Porque tenés los dos temas. El tema de la emuná, de la creencia, de lo espiritual, de la trascendencia, y el tema de formar una buena sociedad para que nos llevemos todos bien. La verdad que son los dos temas. Y una tabla habla de un tema y la segunda tabla habla del segundo tema. Completo, es todo lo que Dios quiere de nosotros. También la explicación que dijimos antes, tenés del hombre tenés el pensamiento, sentimiento, habla y acción. Es todo lo que Dios quiere de nosotros, en el hombre a Dios y en el hombre al hombre. Como un ejemplo, obvio, no digo que está toda, no encontré a 613, pero sí encontré todos los temas que Dios quiere de mí. Me gustó. Se quedó parado de nuevo. Ahora. Ya, ya, ya. Se bloqueó un segundo, pero no pasa nada. Se puede seguir. Uy, ahora no lo oigo. El micro, Raf, que se le ha cerrado el micro. Se le ha cerrado el micro, se le ha puesto en silencio. A ver. Ahora. Espera que voy a poner que no molestar para que no corte la clase. Ah, No molestar, ¿no? Teóricamente, si es no molestar, no la corta, ¿no? no sé. Bueno, ¿estás? Sí, Es así. Entonces tenemos toda la estructura. ¿Está bien? sí, Resumo la estructura. Dimos la respuesta del hombre a Dios y del hombre al hombre. La respuesta de las 5 y 5, 1, 6, 2 y 7, 3 y 8, las sí, relaciones. sí. El tema de pensamiento, sentimiento, habla y acción en la primera tabla y en la segunda tabla. Y por qué en cada una empieza y termina así, y por qué todo empieza por Lev y termina por Lev. La tabla 1 de la emuná y la tabla 2 de la ética y la moral, y la tabla 1 de la sabiduría y de la fe. Rambam dice algo muy lindo. Rambam dice que el objetivo de toda la creación la podría poner en dos palabras. Una persona tiene que ser jajam y tov. Mira qué lindo. Sabio y bueno. Sabio, conexión con Dios, ¿no? ¿Cuál de las tablas sería sabio? La La 1. primera. ¿Y cuál sería bueno? La La 2. segunda. Muy bien. Son los dos objetivos de la creación. Muy bien.
Y ahora nos queda contestar. Bueno, entendí todo esto y perfecto y hermoso la estructura. Pero podemos, ¿y por qué estas justamente? ¿Puedo dar una respuesta de por qué Dios empezó por estas? Eso es lo que voy a contestar ahora. ¿Está bien? Va. Primero empiezo con algo técnico, pero eso nos va a ayudar a entender, ¿eh? Vas a ver. Cuando salimos de Mitzrayim, ¿cómo salimos? ¿Teníamos Brit Milá? ¿O salimos sin Brit Milá? Teníamos. Dice que para hacer el Corban Pesas tenía que tener Brit Milá. Trajimos un pasuk, ¿te acuerdas de que antes toda Israel sale con Brit Milá? Perfecto. ¿Está bien? Tengo Brit Milá. Llegan al monte Sinaí, se tienen que preparar para recibir los 10 mandamientos. ¿Se acordás que Dios le dice a quien está allá que se preparen y que se bañen y que se cambien la ropa? Sabemos que hicieron tevilá. ¿Qué significa tevilá? Baño ritual. ¿Está bien? Mikve, Sí. baño ritual. O sea, Am Israel para recibir los 10 mandamientos tiene Brit Milá, hace tevilá, y después cuando recibe los 10 mandamientos hacen 12 altares. Si te acordás al final de la perashá hay 12 altares, y en cada altar, eso lo trae al final de Mishpatim, ¿por qué 12 altares? Por las 12 tribus. Y hacen korbanot. O sea, mira que encontré en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos hay Am Israel con Brit Milá, Tevilá y Korban. ¿Entendiste las palabras todas? Sí. Pregunto. Qué casualidad que para los 10 mandamientos hace falta estos 3 requisitos. Quiero fijarme si en la halajá, en la jurisprudencia judía, hay otro caso que hace que una persona para algo necesita estas 3 cosas. ¿Quién necesitaría pasar por estos 3 puntos? Brit Milá, Tevilá y Korban. ¿Se te ocurre quién? No. O sea, no Bueno, sé por dónde. Ahora mismo, para mí la respuesta es hermosa. A ver si te gusta. El que tiene que pasar por estos 3 puntos justamente es una persona que se viene a convertir. Voy a explicar. Para convertirse, obvio, si es mujer, no Brit Milá. Si es hombre, tiene que tener Brit Milá. También tiene que pasar por la mikve, la sí. tevilá. Y hoy en día, porque no tenemos el gran templo, pero si no, tendría que también traer un corbán de agradecimiento. O sea que Brit Milá, tevilá y corbán son los 3 puntos que necesita un converso para entrar en el judaísmo. Interesante que encuentro lo mismo en los 10 mandamientos. Uy, me da una manera de pensar ahora. Voy a ver si, pero fui técnico lo que dije. Vamos más a lo filosófico. O voy a la halajá. ¿De qué se le debe enseñar a una persona que se va a convertir? Una persona que se va a convertir, dice Rambam, sin entrar en la parte burocrática, no burocracia, exacto lo que la Torah pide. La Torah dice, y yo enseño muchos años en cursos de conversión, y eso es lo que primero se enseña. En emuná, en fe, en la emuná, en las creencias de Am Israel, de la Torah, tenés que alargarte. En esos temas los tenés que explicar muy bien. Porque se supone que si viene de otra religión o viene de otro lado, estos temas los tiene que tener re claros, porque esto es lo más fundamental. Por eso en estos temas tenés que alargarte. Y en las mitzvot, que es la práctica, todo lo que tiene que hacer, se enseña. Y se enseña lo principal, lo fundamental. O sea, no es que para convertirse tiene que hacer un examen todo el Shulchan Aruch de memoria, porque si no, nadie va a poder. Es dificilísimo. Si no, se ve la intención. Si la intención de él es ir en el camino de Hashem y cumplir, obvio que va a cumplir siempre y siempre va a seguir estudiando. Entonces, pero en ese año que se le enseña lo fundamental, Shabbat, Kashrut, las fiestas judías, las verajot, la tefila, pero no es que sabe todos los detalles de todo. O sea, en Emuná te alargás y en la Mitzvot lo principal. Y no es que te alargás. Así dice la halajá. ¿Está bien? Para que Sí. una persona se convierta. Muy bien. Si en los 10 mandamientos encontré que hay Brit Milá, Tevilá y Corbán, ¿no? Porque así Am Israel recibió los 10 mandamientos. Y el que tiene que pasar por esto es una persona que se convierte. Y cuando voy a estudiar la salahot de una persona que se convierte, encuentro que hay que enseñarle mucha muna y algunas mitzvot, o lo principal. Entonces ahora vamos a ver si los 10 mandamientos es parecido. ¿Entendiste lo que hago? Sí. La verdad que la primera tabla de los 10 mandamientos tiene 146 palabras. Emuná, es la primera tabla de Emuná, ¿no? Un montón. Y la segunda tabla, que son mitzvot, no matarás, no robarás, en cada una son 2 palabras. Sí. 26 palabras. Ahí hay un código que me olvidé de decir, de 26, también. En la segunda tabla. Pero mucho menos palabras, ¿no? ¿Por Sí. qué?
mucha muna y algunas misbot. Vale. ¡Wow! Lo mismo que la conversión. Entonces ahora voy a la respuesta. ¿Por qué Dios nos dio estos 10 mandamientos? ¿Y por qué empezó por esto? Respuesta. A Israel en Egipto se había asimilado bastante. Sí. Había hecho idolatría, había hecho. Entonces tenían que pasar como un proceso de conversión. Los 10 mandamientos sería El proceso. la conversión de Israel. Y, como bien expliqué, la conversión no es que tiene que saber todo de memoria y sabe todo, pero después va a seguir todo. Y después todo viene, no, viene. O sea, primero hago lo básico para entrar en el pacto y Sí. después doy el resto. Y eso responde por qué los 10 mandamientos no necesariamente tienen que tener todo. ¿Está bien? O sea, ¿te acordás la respuesta, la pregunta nuestra de, bueno, pero ¿por qué dijo los 10 no dijo las 613? Hubiese dicho las 613. Dijimos, está bien. Hay quien quiso decir que de ahí sale todo. Está bien. De ahí sale todo en general. Pero en particular, de verdad, acá viene la respuesta. Esto es para empezar. Obvio que no alcanza. No alcanza. Tiene que ser todo. Pero esto es para empezar. ¿Y qué hay en para empezar? De fe y de conocimiento de Dios, lo fundamental tiene que estar. No puede ser que en los 10 mandamientos no esté. Eso está. En emuná, mucho, lo principal. Y en ética, lo básico. ¿Bien? Eso es lo que encuentro en la tabla de los 10 mandamientos. O En sea, emuná, lo principal, y en, Musá, en ética, lo básico. No digo que con esto alcance, pero sí digo que esto es para empezar. Así como la conversión. Mira qué lindo. A mí me parece que esta es la respuesta. ¿De dónde se aprende cómo una persona se convierte? O sea, yo quiero saber, ¿de dónde el judaísmo aprendió cómo una persona entra en el judaísmo? ¿Cómo una persona se convierte? ¿De dónde se aprendió? Respuesta, se aprendió de los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos fue el ejemplo, prototipo de cómo se entra en el judaísmo. Y por eso lo aprendieron de ahí. Y por eso la respuesta entra bien. Entra todo perfecto. ¿Se entendió? se entendió. O sea que Para mí me sería, parece. los 10 mandamientos serían la puerta del comienzo al judaísmo, no el judaísmo Exactamente, este, sino exactamente, lo mínimo exactamente. que hay que cumplir para Lo empezar a mínimo para andar. empezar. De nuevo, no es el todo, porque el todo son las 613, pero sí que es fundamental, Claro, porque es por el principio es imprescindible. exacto, exacto. Es como que Imprescindible. si una persona viola una misma es grave, pero si una persona viola uno de los 10 mandamientos, es más grave. ¿Está Vale. bien? Porque los 10 mandamientos Se es para. saca. Esa. Pero si uno dice, ah, bueno, yo me conformo con cumplir los 10 mandamientos y ya cumplo todo. No, 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 no. Todos son las 613. Los 10 mandamientos para empezar. Vale. ¿Se entendió? Perfecto, Raf. Muy bien. Bueno, vamos a resumir entonces. Me parece que respondimos, hicimos todo en la clase. El tema de la estructura lo agarramos bastante bien, como es. Sí. Y después Sí. al final dijimos, ¿y por qué será que Dios... ¿te acordás la pregunta? ¿Y por qué no dice amar al prójimo como a ti mismo? Porque amar al prójimo como a ti mismo es un súper objetivo al que hay que llegar. No es un básico. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma no es un básico. Vale. Es un top, es un top. Por eso viene Vale. después. Lo Según la entiendo. explicación nuestra, acá viene lo básico, ¿no? O sea, lo de emuná, fundamental tiene que estar, porque no puedo dejarlo para después, porque la emuná. Y lo de ética y normas básicas tienen que estar, porque así se empieza la cosa. Bueno, Perfecto, Raf. muy bien. Para Misbot tenemos todas. Oh, para mi phone la lista hoy sería muy larga. La lista de los 10 mandamientos, ahí tenemos, dijimos, hay como 14 o 15 misbot. Según la cuenta en las 603 hay como 14 o 15, pero se puede agarrar cualquiera y profundizar. Me gustaría mucho la de respeto a los padres, a mí me encanta esa, como algo bien lindo de enseñar lo que el judaísmo aspira en una familia, ¿no? El respeto a los padres, la relación de amor que hay entre hijos y padres. Eso se podría hablar mucho. Y bueno, y Y para hablar hicimos una clase de 10 mandamientos, espero que te haya. A mí esta es una clase más de mis preferidas. me, me gustó mucho, Rafa. Espero que le guste mucho también a los oyentes. Y Bueno, si os gustó, entonces pues mandamos muchos saludos eso y es. seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Besrat Hashem. Raf, muchas gracias. Un abrazo grande. Otro. Chao. Chao.